Bienvenidos a este séptimo episodio de este podcast llamado Evangelio Primitivo. Estoy muy contento, estoy muy feliz de poder estar aquí otra vez después de un largo tiempo de no haber subido otro episodio de este podcast, pero estoy muy contento de poder estar aquí otra vez. Hoy hay un nuevo episodio, anhelo poder compartir contigo que me estás escuchando, que estás viendo este nuevo episodio. Anhelo con mi corazón que sea Dios hablando al tuyo, que sea hablando a tu corazón. Así que sin más preámbulos, comencemos con este nuevo episodio y anhelo que Dios hable a tu corazón, así que comencemos. Antes de poder partir, antes de poder iniciar con esto, quiero hacerte una pregunta y que comiences a pensar, que medites un momento en esta pregunta. ¿Estamos de acuerdo o estás de acuerdo cómo Dios elige? ¿Estás de acuerdo con la elección de Dios? Sus formas, sus tiempos, sus métodos. Piénsalo un momento. Piensa en esta pregunta. Que no sea lo que siempre solemos responder, que la voluntad de Dios es buena, que Dios no se equivoca. Pero al momento de que Dios decide y Dios escoge, ¿será de nuestro agrado? Pensemos en esto un momento. Y todos en algún momento de nuestra vida anhelamos el poder sentirnos parte de un lugar. Todos en algún momento anhelamos tener ese sentido de pertenencia, esa certeza de que lo que estoy haciendo es lo que Dios me llamó a hacer. Todos anhelamos eso en algún momento, sentirnos útiles en el lugar donde estamos, y eso está excelente, eso está súper. Pero ocurre un pequeño problemita al momento de servir, al momento de comenzar a servir en nuestras iglesias o en nuestros templos. Y estos pequeños problemitas surgen cuando comenzamos a migrar nuestro servicio con un enfoque un tanto desvirtuado, un tanto errado. Comenzamos a servir al Señor o comenzamos a servir en nuestra iglesia anhelando una posición, anhelando ser vistos, anhelando que los demás puedan ver lo que yo estoy haciendo o alcanzar una posición, alcanzar un lugar. Y nuestro servicio comienza a condicionarse de acuerdo a la posición donde estoy. Y en este sentido debemos entender que Dios escoge a cierto tipo de personas para cierto tipo de propósitos. Imagínate si todos hiciéramos lo mismo. Si todos, absolutamente todos hiciéramos lo mismo. ¿Dónde estaría la integralidad? ¿Dónde estaría la armonía? ¿Dónde estaría este sentido de cuerpo? Si todos hiciéramos lo mismo, ¿dónde estaría el cuerpo y sus diferentes partes? Y es por eso que Dios escoge a diferente tipo de personas para diferente tipo de propósito. Ahora, ¿estaremos de acuerdo con ese tipo de elección? ¿Estaremos de acuerdo con la elección de Dios o cómo Dios escoge? Recuerdo cuando Jesús había ya iniciado su ministerio, una gran multitud le seguía, mucha gente le seguía. Pero de esa gran multitud, el Señor escoge solamente a 12 hombres, a 12 personas, quienes estarían con Él durante todo su ministerio aquí en la tierra. A 12 hombres, totalmente fuera de lo común, totalmente fuera del encuadre religioso de ese tiempo, de cómo sería la percepción de eso entonces, totalmente fuera de lo común. Pescadores, recaudadores de impuestos, un tanto rebeldes. Yo al menos no los hubiese escogido. E incluso más adelante escoge a un perseguidor de la iglesia. Un perseguidor de la iglesia que daría su vida por llevar el mensaje del evangelio a todo el mundo conocido. Y eso es como para decir: Señor, ¿en serio? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de este tipo de personas? ¿Estás seguro que ellos son los indicados? Pero nosotros sabemos que Jesús
no se equivocó. Por medio de estos hombres el mensaje se expandió a todo el mundo y murieron sirviendo al Señor con pasión y con dedicación. Murieron crucificados al revés, despellejados, unos decapitados, atravesados por lanzas, y todos llenos de pasión por el Señor. Incluso hoy, por causa de ellos, nosotros hemos podido recibir ese mensaje que nos salvaría. Entonces, ¿Jesús se equivocó? Por supuesto que no se equivocó. Pero no siempre la elección de Dios va a ser de nuestro agrado. Y en el Antiguo Testamento hay una historia que nos relata justamente aquello. Dios escoge a un hombre totalmente fuera de lo común también. Y cuando Dios escoge a este hombre, Abraham, era un hombre anciano, un hombre de muy avanzada edad. Yo al menos no lo hubiese escogido para este tremendo plan, y Dios lo escoge para poner en marcha el plan de redención que traería salvación a toda la humanidad. Escoge a un hombre anciano, incluso a su esposa, que también ya era de muy avanzada edad. Pero Dios le dice a Abraham: bendeciré a quienes te bendigan, y a aquellos que te traten con desprecio, yo los maldeciré. Y Dios ya había puesto en marcha este plan de redención. Pero nuevamente me pongo a pensar en las características de Abraham y digo: Señor, ¿en serio? ¿En serio? ¿Cómo es que tú escoges? ¿Cómo es que tú decides elegir a un hombre ya anciano, que tal vez sus aspiraciones de vida no eran muy grandes, pero tú lo escogiste? Y debemos tener cuidado con lo que pensamos. Debemos tener cuidado con lo que decimos acerca de esto. Como dijo Gamaliel, este líder judío que relata en el libro de Hechos cuando Pedro y Juan son arrestados. Y dice: ¿no será que nos encontremos peleando contra Dios? Y debemos entender que Dios elige por su sola voluntad y no por nuestras actitudes. No es que lo merezcamos. Y el linaje de los sacerdotes del pueblo de Israel son un claro ejemplo de esto. Dios escogió a un solo linaje, a una sola familia y punto, que traería beneficio, bendición a toda una nación. Pero muchas veces nos cuesta creer que Dios escoge siempre para el beneficio de los demás. Dios siempre escoge para el beneficio del resto. Dios escogió a Abraham para que de él levantase una nación. Escogió una familia de sacerdotes para bendecir a esa nación. Escogió a David para que de su linaje viniese el Mesías, que traería salvación a esta nación y a todas las naciones de la tierra. Y aún más, escogió a 12 hombres que llevarían este mensaje de salvación a todas partes, a todas partes. No te preocupes cuando veas que los demás son promovidos y tú no. Cuando los pastores o los líderes comiencen a ver a otros, o comiencen a llamar a otros y tal vez a ti no, o te sientes como excluido, o que no te toman en cuenta, o que no valoran tu servicio, porque Dios ve de manera diferente. En una oportunidad, quiero que pienses en esto, en una oportunidad cuando Jairo llega a donde Jesús estaba, desesperado porque su hija estaba enferma a punto de morir, y llega donde Jesús para pedir su ayuda, para que Jesús hiciese un milagro. ¿Y qué es lo que hace Jesús cuando se dirige a la casa de Jairo? Escoge a 3 de sus discípulos: a Pedro, a Juan y a Jacobo. Pensemos en esto un momento. Cuando Jesús sube al monte de la transfiguración y se encuentra con Elías y con Moisés, ¿a quién llevó? A Pedro, a Juan
y a Jacobo. ¿No les parece interesante esto? Pero pensemos en otra oportunidad. Cuando Jesús, antes de ser arrestado y de ser crucificado, va al monte Getsemaní a orar, ¿a quién creen ustedes que lleva? A Pedro, a Juan y a Jacobo. ¿No les parece interesante esto? ¿Y es que acaso estos tres personajes serían mucho más importantes que el resto? ¿Acaso ellos eran mejores que los otros discípulos? Claro que no. Claro que no. Jesús sí los había escogido como pilares de la iglesia primitiva, pero no por sus méritos, no por sus esfuerzos, no porque fuesen mejores, sino por su sola voluntad y para el beneficio de los demás. Y en cierta ocasión también, la madre de Juan y de Jacobo se acerca a Jesús y le hace una petición un tanto particular que a mí me llama bastante la atención. Y le dice que cuando él venga en su reino, siente a sus dos hijos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero la respuesta de Jesús es bastante interesante. Y Jesús le dice, parafraseándolo, dice: a mí no me corresponde decidir quién se siente a mi derecha o a mi izquierda. Eso está solo en la voluntad del Padre. Esos lugares están solo escogidos para quienes el Padre decida. Y obviamente los demás discípulos se iban a enojar, se iban a enfurecer al momento de escuchar esto. Y fíjense qué importante esto. Dentro de su corazón se habían despertado el celo, las divisiones, entre ellos discusiones por quién iba a ser el mayor, quién iba a ocupar ciertos lugares. Pero Jesús vuelve a decirles algo aún más importante, versículos más adelante. Le dice: el que quiera ser líder entre ustedes debe servir. Y el que quiera ser mayor entre ustedes debe convertirse en un esclavo. ¡Wow! ¡Qué fuerte es esto! Y cómo el Señor llegó tan profundo a sus corazones y tal vez al ego que se estaba inflando por querer ser vistos o por querer alcanzar una posición o un lugar. Y el Señor le dice: el que quiera ser líder, que sirva a los demás. El que quiera ser mayor, que se convierta en el menor, en el más bajo, en un esclavo. Y luego de que Jesús ascendiese al cielo, no veo a ninguno de los discípulos diciendo: y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ah, pero Pedro, pues si tú no eras tan importante, a ti no te llevaban para todos lados, ¿qué hacemos ahora, po? Ah, pero el discípulo amado, ¿dónde está el discípulo amado? Pero si tú no te acostabas en el pecho del Señor, ya pues, ¿qué tenemos que hacer ahora? No veo a ninguno de ellos diciendo eso. O en otra oportunidad, cuando Pedro da su primer discurso en el libro de Hechos, no veo a nadie parando, frenando a Pedro, diciéndole: oye Pedro, ya pues, déjame hablar a mí también. No. Todos ellos, absolutamente todos ellos, tenían un enfoque muy muy claro. Y eran esas palabras que resonaban dentro de su interior. Y Jesús diciéndoles: id y haced discípulos a las naciones. No veo ninguno preocupado de quién era el líder, de quién estaba encabezando la iglesia o el surgimiento de este nuevo movimiento. Todos estaban tan enfocados en la tarea que el Señor les había encomendado que no había tiempo para pensar quién estaba primero o quién estaba después. Pero sí había algo muy claro en ellos. Es que el Señor les había dado una tarea. Es que el Señor los había escogido. Y quiero que te pongas a pensar en esto. Todos en algún momento anhelamos sentirnos parte de un lugar, que estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Pero ellos también tenían esta claridad de que habían sido escogidos. Cuesta un montón poder comprender
o poder descubrir a qué Dios te está llamando o a qué Dios te ha llamado. Pero quiero que pienses en esto. Eres escogido por Dios. Dios te escogió. Si estás viendo esto es porque Dios te escogió. Si estás en el lugar donde estás es porque Él te escogió. Cuesta encontrar nuestro propósito. No es fácil. Para nada es fácil poder encontrar nuestro propósito. Pero quiero que pienses esto. Dios te escogió. Y porque Dios te escogió, Él tiene un propósito contigo. Aférrate a eso, aunque no sepas para qué te escogió. Pero aférrate que sí lo hizo. Y te aseguro que Él te mostrará el propósito que tiene para tu vida. Así como los discípulos lo pudieron entender. No era el lugar, no era la posición, sino cuál era su misión. ¿Qué es lo que Dios los estaba llamando a hacer? Así que quiero compartir esto contigo. Que lo guardes en tu corazón. No te enfoques en el lugar donde estás. No sirvas de acuerdo a la posición donde estás. No esperes a que el resto reconozca tu servicio para recién poder dar algo más. Al contrario, que Dios te pille dando. Que Dios te encuentre dando lo mejor, dando aún más, sirviendo con dedicación y con pasión. No es el lugar donde estás. No es la posición, no es la jerarquía, no es el cargo. Es lo que Dios te entregó. ¿Y qué estás haciendo tú con eso? Así que te insto a que puedas cambiar el foco. Si estabas mirando de manera errada, te insto a que puedas abrir tu corazón. Que puedas abrir tu corazón. A que el Señor vuelva a direccionarte, vuelva a enfocarte. Y sé que Él va a poner todas las piezas en su lugar. Abrirá las puertas que tenga que abrir y cerrará las puertas que tenga que cerrar. Quiero que pienses en esto y que esto quede guardado en tu corazón. Eres escogido por Dios. Dios te escogió con un propósito. Y te aseguro que Él va a revelar ese propósito. Te bendigo y anhelo que sea el Espíritu Santo haciéndote sensible a la voz de Dios, abriendo tu corazón y alineando tus sentidos a lo que el Señor quiere mostrarte. Que enfoques bien tu servicio, que enfoques todo lo que hagas para Dios, absolutamente todo, que todo sea con excelencia y con la intención correcta. Así que te mando un abrazo gigante y antes de poder terminar, quisiera orar por ti. Papito, en el nombre de Jesús, oro por cada persona que está viendo este episodio. Por cada uno, Señor. Tú conoces lo que está en el corazón de ellos. Tú conoces, Señor, las intenciones de su corazón, sus motivos. Pero yo te pido, Señor, que seas tú mostrándole el camino correcto. Seas tú abriendo sus ojos, sensibilizando su corazón para que Él pueda entender, él o ella pueda entender lo que tú tienes, lo que está en tu corazón para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¡Wow! Estoy muy feliz porque estamos nuevamente de vuelta. Hay mucho de Dios para entregar. Hay mucho de Dios para poder compartir. Queda un largo camino y anhelo que esto haya sido de bendición para tu vida. Si quieres compartirlo, si quieres comentarme ahí, si Dios habló a tu corazón, qué te pareció este episodio, me puedes dejar ahí también un comentario. Puedas compartirlo con tus amigos, con quien tú quieras compartirlo. Y anhelo ya poder estar en una próxima oportunidad muy pronto, ojalá más pronto que la última vez, para seguir compartiendo en este hermoso podcast Evangelio Primitivo, la esencia del Evangelio, la esencia de este gran llamado, de esta buena noticia que comenzó en esta iglesia primitiva del primer siglo. Así que te mando un abrazo gigante donde quiera que tú estés viendo y escuchando este episodio. Que Dios te bendiga.